Una MotoGP puede pasar de más de 330 km por hora a poco más de 100 en apenas unos segundos. Y lo más loco no es solo la brutalidad de esa frenada, sino que ocurre justo antes de entrar en curva, cuando cualquier error debería convertir la moto en algo ingobernable, pero no pasa. Y la razón no es tan simple como decir que llevan frenos increíbles. La realidad es mucho más bestia. En MotoGP no frena una sola pieza, frena un sistema entero, frena el disco, frena la pinza, frena el neumático delantero soportando una carga salvaje, frena el motor reteniendo, frena la electrónica ayudando a que todo siga bajo control y frena incluso el propio piloto con su cuerpo. Para entenderlo, hay que empezar por una idea clave. Una MotoGP no puede frenar así solo porque tenga más potencia de frenado. De hecho, si solo aumentases la fuerza del freno sin controlar lo demás, bloquearías la rueda delantera o perderías el tren delantero al instante. El verdadero secreto está en cómo la moto consigue cargar muchísimo peso sobre la rueda delantera sin colapsar, y cómo el piloto va soltando ese límite poco a poco mientras la moto empieza a girar. Ahí está la magia real. No es una frenada bruta y ya está. Es una frenada salvaje, sí, pero perfectamente gestionada. Y aquí entra el primer gran protagonista, los frenos de carbono. En MotoGP, el reglamento permite discos de carbono de 320, 340 y 355 milímetros, y en algunos circuitos especialmente duros de frenada se exige usar los tamaños grandes en seco por razones de seguridad. Eso ya te dice algo. No hablamos de una moto deportiva de calle mejorada, hablamos de un prototipo hecho para soportar niveles extremos de energía y temperatura. Brembo, que suministra frenos a toda la parrilla de MotoGP, ha llegado a registrar frenadas de 338 a 100 km por hora en 4,6 segundos, recorriendo 257 metros, con deceleraciones de 1,5 G, presión de 14,4 bares en el sistema y discos acercándose a los 1000 grados. Es una barbaridad, pero incluso aquí hay un detalle que mucha gente no sabe. El carbono no es magia en cualquier condición. En frío funciona peor. MotoGP explica que cuando hace frío, tanto los neumáticos como los frenos de carbono tardan más en llegar a su zona ideal, y por eso el comportamiento cambia bastante. Es decir, estos frenos son espectaculares cuando trabajan en su ventana correcta, pero no son mejores en todo contexto. Por eso, en MotoGP se controla muchísimo la temperatura de frenos y neumáticos desde el primer momento. Ahora bien, aunque los discos de carbono impresionen y sean una parte espectacular de toda esta historia, el verdadero límite no lo pone el disco, lo pone el neumático delantero. Y esto es lo que de verdad cambia la forma de entender la frenada en MotoGP. Cuando el piloto corta gas y aprieta la maneta, el peso de la moto se desplaza de forma violentísima hacia adelante. La horquilla se comprime, la rueda delantera se carga con una fuerza brutal y la trasera se queda mucho más ligera. Es decir, durante unos instantes, la moto está transfiriendo una barbaridad de masa al tren delantero, y justo eso es lo que le permite frenar tanto. No porque ignore la física, sino porque la está aprovechando al máximo. Pero ahí aparece el problema. Cuanto más peso va delante, más agarre potencial tiene el neumático delantero para frenar. Sin embargo, también está mucho más cerca del colapso. Si el piloto aprieta demasiado, si la rueda llega a su límite de adherencia o si la moto se descompone un poco al entrar en apoyo, todo puede terminar en una pérdida del tren delantero. Y en MotoGP, perder el tren delantero no suele dar segundas oportunidades. Por eso, la frenada de estas motos no es simplemente una demostración de fuerza, sino una demostración de precisión extrema. El piloto tiene que quedarse justo en ese punto en el que está usando casi todo el agarre disponible, pero sin sobrepasarlo. Es como caminar por una cuerda floja, solo que a más de 300 por hora. Y aquí se entiende otra cosa importantísima. Una MotoGP no frena tarde solo por tener unos frenos brutales, sino porque todo el conjunto está configurado para que ese neumático delantero pueda aceptar esa carga. La suspensión delantera, la geometría de la moto, la rigidez del chasis, el reglaje elegido para ese circuito, el tipo de neumático y la temperatura del asfalto cambian muchísimo la forma en la que la moto se comporta al clavar frenos. En un circuito con frenadas fortísimas, los equipos saben que la moto tiene que sostener grandes picos de carga delante. En otros trazados, donde la entrada en curva es más fluida, el enfoque puede variar. Por eso los equipos no llevan una configuración
universal. Ajustan la moto para que esa fase tan violenta, la frenada, sea lo más estable y predecible posible. Y luego está el piloto, que aquí no pinta nada de decorado. El piloto forma parte del sistema de frenado. Su cuerpo no va simplemente encima de la moto, su cuerpo ayuda a que la moto siga ordenada. En la recta va escondido detrás de la cúpula para reducir resistencia, pero en cuanto llega el momento de frenar, cambia totalmente de postura. Se levanta, mete el pecho contra el aire, descarga la presión de la recta y se prepara físicamente para soportar la deceleración. Los brazos trabajan, las piernas se enganchan, el torso se coloca de otra manera y todo eso ayuda a que la moto no rebote, no se descoloque y no entre en curva como una bestia fuera de control. Incluso el famoso gesto de sacar la pierna, el leg dangle, entra aquí. Mucha gente lo ve y piensa que es solo una manía visual o una forma de pilotar que quedó bonita en televisión, pero en realidad tiene una lógica dentro de la frenada. Sirve para desplazar masas, para preparar mejor la entrada, para estabilizar la transición y para ayudar al piloto a manejar una situación en la que la moto está soportando una carga bestial delante mientras empieza a acercarse al punto donde tendrá que inclinar. No es que la pierna por sí sola haga magia, pero sí forma parte de una secuencia corporal muy trabajada. Dicho de una forma simple, una MotoGP frena tanto porque consigue que todo se alinee al mismo tiempo. El freno delantero genera la mayor parte de la desaceleración, sí, pero no podría hacerlo sin una rueda delantera cargadísima, una horquilla que controle ese hundimiento, una geometría preparada para soportarlo y un piloto que no estorbe a la moto, sino que la ayude. Ahí está una de las grandes diferencias entre una moto de calle muy rápida y una MotoGP. La MotoGP está diseñada para vivir en esa zona de violencia mecánica durante unos segundos y seguir siendo utilizable. Pero todavía falta una parte enorme del puzzle, y seguramente una de las menos visibles para la mayoría de la gente, el freno motor. Porque cuando vemos una MotoGP clavándose al final de recta, tendemos a pensar que toda la frenada viene únicamente del tren delantero, del disco, de la pinza y de la rueda delantera. Y sí, el freno delantero es la herramienta principal, pero no trabaja solo. El motor también está frenando. Y además, en MotoGP no se deja a su comportamiento natural sin más, sino que se controla cuidadosamente. Cuando el piloto corta gas, el propio motor genera una retención. Esa retención hace que la rueda trasera tienda a frenarse también. El problema es que si esa retención fuese demasiado brusca o mal gestionada, la parte trasera de la moto se volvería nerviosa, podría deslizar demasiado, rebotar o entrar en una zona muy difícil de controlar al reducir velocidad y preparar la entrada en curva. Por eso el engine braking en MotoGP se regula con muchísima precisión. La electrónica decide cuánto debe retener el motor en diferentes momentos y en diferentes condiciones para que esa ayuda exista, pero no destruya el equilibrio de la moto. Y aquí entra una de las cosas más impresionantes de las MotoGP modernas: la cantidad de información que están procesando mientras parece que simplemente frenan. La ECU, la IMU y los sensores están midiendo constantemente lo que hace la moto: inclinación, aceleración, apertura de gas, comportamiento del chasis, diferencias de giro entre ruedas. Todo eso da a los ingenieros la capacidad de definir mapas y comportamientos para que la moto llegue más estable a esa fase crítica. Así que, cuando el piloto llega al final de recta, no está solo apretando una maneta. Está activando una secuencia donde mecánica, neumáticos, suspensión y electrónica trabajan a la vez. Y esto nos lleva probablemente al concepto más importante de todo el vídeo: el trail braking. Aquí es donde se separa una frenada impresionante de una frenada verdaderamente útil en competición, porque no basta con frenar salvajemente en línea recta. Eso por sí solo no gana una curva. Lo difícil es seguir frenando mientras la moto empieza a girar. O mejor dicho, ir liberando la frenada justo mientras empieza el giro, manteniendo suficiente carga en la rueda delantera para que la moto entre con precisión, pero sin pasar el límite y perder el apoyo. Eso es el trail braking. No es frenar y luego girar. Es mezclar ambas cosas. Primero llega el gran golpe inicial de frenada, cuando la moto aún está relativamente recta. Ahí es donde se produce la mayor deceleración. Después, a medida que el piloto se acerca
acerca a la curva, va soltando presión de forma progresiva, no de golpe, y mientras hace eso, empieza a inclinar. Esa mezcla es lo que permite que la MotoGP no se vuelva ingobernable, porque si el piloto soltase el freno de golpe y luego intentase girar, la moto quedaría más descargada adelante y la entrada sería menos precisa. Pero si mantuviera demasiada presión al empezar a tumbar, el neumático delantero podría decir basta. Así que el arte está en el equilibrio, y aquí es donde de verdad entra el talento del piloto, porque el sistema ayuda muchísimo, sí. La electrónica ayuda, el freno motor ayuda, la configuración ayuda, pero al final hay una parte que sigue dependiendo del tacto humano. El piloto tiene que sentir cuánto agarre queda, cuánto puede aguantar el delantero, cuánto puede seguir frenando mientras mete la moto, cuándo debe liberar un poco más de presión y cómo llegar al ápice con la moto todavía obediente. Esa es una de las razones por las que la frenada en MotoGP impresiona tanto. Desde fuera parece una salvajada, pero por dentro es un ejercicio finísimo de sensibilidad. Y justo por eso, el momento más difícil no siempre es el inicio de la frenada, aunque sea lo más espectacular. Muchas veces lo más difícil es esa zona intermedia, cuando la moto ya ha perdido mucha velocidad, pero todavía no ha terminado de entrar en curva. Ahí se juntan todas las tensiones. El tren delantero va cargado, la parte trasera va ligera, el motor está reteniendo, la electrónica está modulando, el piloto está moviendo el cuerpo, la moto empieza a inclinar y cualquier error puede romper el equilibrio. En ese instante, una MotoGP deja de parecer una moto normal y pasa a ser una máquina especializada en vivir en el límite. Así que si alguien pregunta cómo puede frenar tanto una MotoGP sin volverse ingobernable, la respuesta real no es porque tiene mejores frenos. La respuesta real es que toda la moto está diseñada para convertir una frenada brutal en una entrada en curva controlada. Y eso solo ocurre cuando freno delantero, neumático, suspensión, motor, electrónica y piloto están trabajando exactamente en la misma dirección. Y todavía hay una última capa que hace que todo esto sea aún más serio: la aerodinámica. Muchas veces, cuando se habla de aerodinámica en MotoGP, la gente piensa solo en alas para ganar velocidad o mejorar la aceleración al salir de curva, pero la aero también influye en estabilidad, en reparto de cargas y en la forma en la que la moto se comporta cuando va al límite. No es que la aerodinámica sustituya al freno, ni al neumático, ni al piloto, pero sí ayuda a que el conjunto sea más estable y más consistente cuando la moto está pasando de la violencia de la recta al control fino de la curva. Además, el propio cuerpo del piloto forma parte de esa ecuación. En el momento de frenar, el piloto deja de ser solo alguien que va encima. Se convierte casi en un elemento aerodinámico y dinámico más. Sale de la posición escondida de la recta, ofrece más resistencia al aire, cambia cómo se reparte su masa sobre la moto y prepara la entrada. Todo esto parece pequeño si lo miras por separado, pero cuando juntas todos los detalles, te das cuenta de que una frenada de MotoGP no es un gesto simple, es una secuencia de acciones perfectamente enlazadas. Y quizá esa es la forma correcta de imaginarlo. No pienses en una MotoGP como una moto con un disco enorme y ya está. Piensa en una secuencia completa. La moto viene lanzada a una velocidad absurda. El piloto localiza el punto exacto. Sale del carenado, aprieta la maneta, la horquilla delantera se hunde, el peso se desplaza a lo bestia hacia adelante, el neumático delantero se aplasta contra el asfalto, el carbono entra en temperatura y en carga, la parte trasera se aligera, el motor empieza a retener con una intensidad calibrada, la electrónica vigila que todo siga dentro de lo controlable, el piloto mueve el cuerpo, a veces saca la pierna, empieza a preparar la entrada, luego la presión sobre el freno comienza a soltarse poco a poco mientras la moto empieza a inclinar, y al final de todo eso, la moto no solo ha frenado muchísimo, ha llegado colocada al punto exacto donde puede girar y empezar a acelerar otra vez. Eso es lo que convierte la frenada de MotoGP en algo tan especial. No es solo una cifra de deceleración, ni solo un material exótico, ni solo una habilidad de piloto. Es una sincronización brutal entre ingeniería y talento humano. Una sincronización donde cualquier pieza mal ajustada arruina el conjunto. Si el neumático no aguanta, no sirve de nada el carbono.
Si la suspensión no controla el hundimiento, no sirve de nada la potencia de frenado. Si el motor retiene mal, la trasera se desordena. Si el piloto suelta freno demasiado pronto o demasiado tarde, la curva se complica. Todo depende de todo. Y por eso, cuando una moto GP frena bien, parece casi irreal, porque desde fuera solo ves una moto que llega tardísimo, se clava, entra en curva y sigue adelante como si nada. Pero por dentro está ocurriendo una barbaridad de procesos al mismo tiempo. La rueda delantera está soportando una carga salvaje. Los discos trabajan en temperaturas que en una moto normal serían impensables. El chasis y la horquilla están aguantando fuerzas brutales. El motor está ayudando a desacelerar. La electrónica está afinando la transición. Y el piloto está sintiendo cada pequeño cambio en agarre y equilibrio. De hecho, quizá la mejor forma de resumir todo este vídeo es esta. Una MotoGP no frena así porque tenga una pieza milagrosa. Frena así porque toda la moto está diseñada para aprovechar el límite del neumático delantero durante unos segundos de la manera más eficiente posible. Y porque el piloto sabe transformar esa violencia en precisión. Esa es la verdadera diferencia. No es solo frenar mucho, es frenar muchísimo. Seguir teniendo control, empezar a girar y preparar la salida, todo casi a la vez. Así que la próxima vez que veas una MotoGP al final de recta, no pienses solo en el disco o en la pinza, piensa en el conjunto, piensa en la transferencia de pesos, en el carbono, en la suspensión, en la retención del motor, en la electrónica, en la aerodinámica y en el cuerpo del piloto trabajando al mismo tiempo. Porque el secreto real de esa frenada no está en una sola parte, está en la unión perfecta de todas. Y esa, precisamente, es una de las mayores locuras de MotoGP.